Muchos de nosotros quizás no sabemos por qué nosotros guardamos recuerdos en nuestras vidas. Recuerdos específicos que tienen que ver con eventos específicos de nuestras vidas. Hay momentos en nuestras vidas que son inolvidables. Yo creo que eso es innegable a la vez. Hay momentos, por ejemplo, que nos acordamos de la fecha de nuestro cumpleaños, como la fecha también de nuestro aniversario. La fecha específica de un evento específico, sea feliz, un momento o un momento quizás de tristeza. Eso no se nos olvida. Inclusive tampoco se nos olvida el día que murió un ser querido y en las condiciones que murió. Así que estoy totalmente seguro que muchos de ustedes, como yo, tenemos días específicos, que en esos días específicos llega a nuestra mente lo que ocurrió ese día, sea 1, 2, 3, 20 años atrás. ¿A qué se debe entonces que nosotros tengamos en nuestra mente recuerdos que yo pudiera decir que son experiencias inolvidables? ¿A qué se debe esto? Esto se debe a que nosotros tenemos una memoria que se llama memoria episódica. ¿En qué consiste esta memoria episódica? Esta memoria episódica consiste en almacenar los sucesos autobiográficos, o sea, momentos, lugares, emociones asociadas y demás acontecimientos contextuales para, de una forma u otra, nosotros ir allí y sacarlos. Es como que tú sepas dónde está guardado algo que tú quieres cuidar. Así que esta memoria episódica nos ayudará a nosotros a recordar los eventos más trascendentales de nuestra vida, como por ejemplo el día en que fuimos perdonados por Cristo Jesús. Eso debe ser inolvidable para ti y para mí. Y yo recuerdo ese día, yo me bauticé y unos días después, seguí viviendo normalmente. Aquello simplemente fue algo común y corriente. Pero hubo un momento en el que yo estaba trabajando y yo tenía una Biblia en el trabajo. Y entonces me muevo a un lugar donde pasaban las cajas plásticas para envasar el yogur. Y yo ya tenía mucha carga con lo que estaba haciendo. En Cuba la manera en que se trabaja no es como aquí. El trabajador en Cuba tiene que vivir de lo que está trabajando, no de lo que le pagan. Pero ya yo me sentía mal con aquello. Y recuerdo que fui a la parte de atrás y me pongo a leer. Y cuando me pongo a leer, abro el Salmo 139, mi salmo favorito. Y el salmo comienza diciendo: examíname, oh Dios, prueba en mí. Mira a ver si hay un recto delante de ti. Ese día a mí nunca se me olvidará. Yo creo que en ese mismo día el Señor me otorgó convencimiento de juicio, de justicia y de pecado. Es una experiencia inolvidable, la comparto con mis hijos, en mi casa, en mi testimonio. Seguro que a ti también te ha pasado lo mismo. Hubo un día específico en el que el Espíritu Santo obró en tu vida de una manera sobrenatural, para que tú no te olvidaras de ese momento. Quizás fue con lágrimas, quizás fue con un momento, un suceso que ocurrió en tu vida y que para ti es inolvidable. Si no estamos conectados con esta realidad, aunque nosotros queramos olvidar lo que nos aconteció, sería imposible. La memoria episódica siempre está grabando los momentos más impactantes de nuestra vida. La primera vez que conociste a Lenín, que lo viste, es inolvidable. Recuerdo cuando yo estaba con mi difunto padre en el parque de mi municipio, que vi venir a la que hoy es mi esposa. Eso para mí es inolvidable. Han pasado 26 años y a mí no se me olvida nunca. A cada rato conversamos en la casa. Hay momentos específicos en tu vida que son inolvidables para ti, que quieras o no quieras, siempre van a estar ahí. No te los puedes sacar, sea para mal
o sea para bien. Pero puede el Espíritu Santo grabar en nuestras mentes sus momentos más sublimes, como por ejemplo la experiencia de haber sido perdonados e iluminados. Él puede grabar en nuestras vidas, en nuestras mentes. Yo creo que sí. Entonces, vamos a ver hoy que recibir al Espíritu Santo es una experiencia inolvidable. Es una experiencia que supera el primer encuentro que tuvimos con nuestro cónyuge, que supera quizás el cumpleaños de nuestro hijo, que supera quizás los malos momentos que vivimos, cómo el Señor nos libró, aquellos momentos en los cuales lloramos desconsoladamente. Este momento del cual hoy yo te voy a hablar es una experiencia inolvidable. Para eso, punto número 1, la predicación prepara el camino para el Espíritu Santo. Indudablemente, hasta aquí el apóstol Pedro también tuvo una experiencia inolvidable. Recordemos que el apóstol Pedro, Dios le ordenó que fuera a casa de Cornelio. Y hasta ese entonces Cornelio era un gentil, pero Pedro era un judío. Él no podía ir a casa de ningún gentil. Recordemos que Pedro dice: Cornelio, tú sabes lo peligroso que es para un judío estar acá. Eso es una experiencia inolvidable. Pero Dios quería que Pedro, por medio de su obediencia, entendiera al final, como él lo entendió, que en verdad Dios no hace acepción de personas. De manera tal que Pedro ya estaba experimentando algo que le iba a durar toda su vida. Era una experiencia inolvidable. Y en la medida que la iglesia se estaba desarrollando, Dios quería que por medio de su Espíritu Santo todos sus hijos tuviesen experiencias inolvidables. Lucas nos dice que aún Pedro, para que se hiciera más inolvidable aún su experiencia en casa de un gentil, cosa que para él era de ser cuestionada, porque un judío no tenía que ir a casa de un gentil, de manera tal que para Pedro fue un reto grande. Tú me pides que vayas a casa de una persona la cual yo entiendo que tú los vas a usar a ellos para el fuego del infierno. Miren cómo el capítulo número 10 de Hechos lo describe. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, Pedro comenzó a enseñar, porque le pidieron que les enseñara algo de Cristo. Y él comienza a predicar el evangelio, a compartir todo lo que Cristo hizo, cómo lo hizo y qué está haciendo y qué hará. El Espíritu Santo cayó. Por favor, marque la palabra cayó ahí, sobre todos los que oían el discurso o el mensaje que Pedro estaba diciendo. Lucas nos dice, para que esta experiencia sea aún más inolvidable, que Pedro estaba predicando, y en ese mismo momento que él estaba predicando, sin saberlo, sin tener una predisposición a lo que iba a acontecer, el Espíritu Santo cayó de manera sobrenatural en las vidas de aquellos gentiles que hasta ese momento los judíos estaban conscientes que nunca iban a ser perdonados ni acogidos en el seno de la iglesia. Vemos que Pedro aquí no persuadió a nadie, ni con una música de fondo, ni con una palabra que apuntara a las emociones. La palabra cayó en su idioma original, es epipeto. Así mismo, epipeto. Y quiere decir algo que cae sobrenaturalmente para dar cualidades a la persona sobre la cual cayó dicho don, sea para cuestiones negativas o sea para cuestiones positivas. El Espíritu Santo cayó
sobre ellos. Pero lo que me llama la atención es que cayó sobre ellos antes del bautismo, a diferencia del Pentecostés. Ellos se bautizaron y después se recibieron el Espíritu Santo. Y esto es muy importante porque quiero tocar hoy cuestiones de la teología sistemática. De manera que lo que ocurrió en casa de Cornelio fue parecido a lo que ocurrió en el Pentecostés. Miren cómo Hechos, capítulo 2, versos 3 y 4, lo describe. Se le aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba la habilidad de expresarse. Aquí se nos dice que aparecieron. Lucas nos cuenta en el capítulo número 10 que cayó. No hubo un piano de fondo, tampoco hubo una persuasión para que las personas comenzaran a hablar en lenguas. Pero la pregunta que le hacemos a la Biblia es la siguiente: ¿qué tipo de lenguas fueron las que hablaron? ¿Lenguaje inteligible o ininteligible? Ya voy a empezar a tocar terrenos cenagosos. Vamos a ver, vamos a aprender hoy, porque sé que usted vino acá hoy con un corazón dispuesto para aprender. Porque en Hechos 2 se nos dice que se le aparecieron lenguas repartidas. En Hechos 10, 44 que leímos, se nos dice que el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y en Hechos 19, 6, que lo vamos a ver más adelantito, vino sobre ellos el Espíritu y hablaban lenguas y profetizaban. Aparecieron, cayó y vino. No dice que lo pidieron, no dice que salieron a tener un culto especial para el don de lengua, tampoco los incitaron a hablar lenguas, como tampoco se lee que el apóstol Pedro diga: activen ahora el don de lengua, comiencen a hablar lenguas. Pero yo no sé, suelta la lengua, como una vez me dijeron a mí. Pero ¿qué hago? ¿Me la saco de la boca? Suelta la lengua. Suéltala. Pero no sale de mi boca. Ella fluye, pero no es eso lo que está aquí diciendo. De manera que todo parece indicar que las lenguas fueron como señales para el comienzo de la iglesia primitiva de aquel entonces. Miren cómo Marcos lo describe en su último capítulo, versos 16, 17 y 18, perdón. Y estas señales, escuchen bien, porque hoy en la madrugada yo me levanté y a mí me gusta levantarme bien de madrugada y comenzar a recapitular. Dice la Biblia, no el pastor Capote, y estas señales seguirán a los que creen. Las señales van a seguir a los que creen, no los que creen van a seguir las señales. ¿Y qué es lo que nosotros vemos hoy? Todo lo contrario, los que creen siguen las señales. Y no es así, porque la Biblia no dice eso. ¿Qué dice las Escrituras? Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, ha pasado. Hablarán nuevas lenguas, lo que está aconteciendo. Tomarán en sus manos serpientes. Sí, porque si la lengua fuera una serpiente, yo estoy seguro que la gente no la hablara. Hay videos donde pastores usan esto y se lo han tenido que llevar medio muertos. Cuidado. Pero si la lengua fuera como la serpiente o como el veneno, estoy seguro que esos cultos no se vieran. Y dice: y si bebieren cosa mortífera, tampoco se someten a eso. Pero la lengua es más emocional. No les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Eso sí. Esas son las señales.
Todas estas señales aconteció en el libro de los Hechos, excepto si vienen cosas mortíferas. Pero como el pueblo de Dios es derrotado por la falta de conocimiento, tratan de activar sus emociones. Para mí es más emocional sentir o recibir un poder donde yo pueda hablar lenguas y decirte a ti que me conecté con el Señor. De manera que todo parece indicar que en Hechos 2 hablaron lengua, como lo aprendimos al comienzo de los Hechos, 12 hombres con 2 idiomas nada más, y se nos sigue diciendo que fueron 120. Y el auditorio era totalmente judío y era para validar el mensaje, el mensajero, y señalar que Cristo había ascendido a los cielos. En Hechos 10, el auditorio estaba compuesto por Pedro y 6 judíos más. Pero los que hablaron lenguas no fueron los judíos que hablaron lenguas en el capítulo número 2 de Hechos, sino gentiles. Y el objetivo por el cual Dios permitió que en ese entonces los gentiles frente a los judíos hablaran lenguas era para validar que también los gentiles estaban incluidos en el plan redentor de Dios. ¡Aleluya! Pedro, no te tocó a ti ahora. Le tocó a los gentiles. Ya tú hablaste, ya, Pedro, para. Ya tú hablaste en Hechos 2, ahora les toca a ellos. Pero lo que pasa es que antes de Pedro ir a casa de Cornelio tuvo un éxtasis. Y no se nos dice que en ese éxtasis que Pedro tuvo, Pedro también habló lenguas. Y entonces hoy en el siglo XXI uno tiene que tragarse la mentira que el éxtasis que tienen muchas personas también está condicionado al don de lengua, porque en Hechos 10 Pedro tuvo un éxtasis. Sí, Pedro tuvo un éxtasis, pero Pedro en el éxtasis no habló lenguas, como tampoco habló lenguas cuando los gentiles la hablaron. Por lo tanto, la palabra lengua en su idioma original quiere decir glosa. Escuche esto, que es muy importante. Glosa. Glosa. Doble S. Y quiere decir un idioma, un lenguaje. No una jerga sin sentido. Hablaron lenguas, idiomas. Estos son partos medo, persas, porque cada región tenía un idioma específico. No son jergas sin sentido. Y es lógico que este concepto se refiere a un lenguaje adquirido, pero no aprendido. Ellos no fueron a ninguna escuela. Ellos no andaban con una aplicación en el dispositivo móvil, Duolingo, por ejemplo. Pastor, ¿qué usted me quiere decir? Muy sencillo, te lo explico. Es glosa, que es idioma o lenguaje, adquirido y no aprendido. Imaginémonos que ustedes, o cualquiera de ustedes, siente en su corazón ser parte de nuestra red de Acts 29, Hechos 29. Y aquí hacemos un llamado para ir a hacer misiones a la India. Y no se puede perder tiempo. Te conseguimos el boleto, los hermanos de la India te están esperando. Te despedimos, recolectamos una ofrenda, vete con lo que puedas, más adelante confía que el Señor te va a proveer. Y tú sientes irte para la India, pero tú no hablas hindú. Y el que te va a recibir allá tampoco habla español. Al llegar allí te están esperando para que tú enseñes la palabra del Señor. Y tú comienzas a hablar en español. Y de momento se para una persona y comienza a traducir lo que nunca estudió. Ese es el don de lengua en el que yo creo. Porque es el don de lengua que dice las Escrituras. Porque dice que es idiomas. No dice que son jergas sin sentido. El doctor Donald Burdick, profesor del Nuevo Testamento del Seminario Bautista en Denver, Colorado, en los Estados Unidos, gran teólogo reformado, dice lo siguiente:
En cuanto a que sepa yo, nunca se ha identificado ninguna instancia de lenguas grabadas por un lingüista calificado como un idioma específico. Todo lo que ha acontecido, muchos lingüistas los han grabado y han comenzado a escucharlos, a estudiarlos, a ver si por medio de sonidos ellos pudiesen llegar a alguna vocal, alguna consonante, alguna palabra compuesta. Dice Burdick, gran parte del hablar en lenguas es simplemente la repetición de sonidos que no tienen relación alguna con cualquier idioma. Ejemplo: chobo, chobo, rapa, pa, 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 sobo, 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 raca, maja, a, la, rabacanda, sobo, canda, y rabacaisí, sobo, po, 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 po. Y ahora viene uno que escuchamos mi esposo y yo, biri, 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 biri. Yo estuve en un culto en el cual salió una profeta, falsa profeta, y comenzó a profetizar sobre nosotros. Y nos dijo, viri, 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 Dios te va a usar. Viri, 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 tu color es esto. Viri, 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 tú vas a las misiones. Y el viri, viri, viri se convirtió en unos cuantos conceptos. Dos frases, viri, viri, tenía muchos conceptos. Y salí yo de ahí, de ese culto, diciéndole a mi esposa, viri, 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 ¿me haces café? Viri, viri, mira que te amo. Viri, 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 pero ¿cuándo me vas a hacer el café? Porque el viri, viri, viri servía para todo. Eso no es don de lenguas. Esos son jergas emocionales. Por la deducción bíblica, si las lenguas eran una señal para los judíos, allí con Pedro habían 6 judíos. Y él lo describe en el siguiente capítulo, en el capítulo número 11, verso número 12. Miren lo que él relata. El Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. Estos 6 hermanos fueron también conmigo. Obvio. Dios no quería que fuese solamente Pedro, que sino otros judíos también validaran que sobre los gentiles se derramó el don del Espíritu Santo. Y entramos en la casa de aquel hombre, o sea, Cornelio. El don de lengua fue dado en la casa de Cornelio para mostrar a los judíos que los gentiles también tenían derecho a las bendiciones de salvación. Para eso Dios lo derramó sobre ellos. Mientras que Pedro estaba predicando, estuvo presente en ambas ocasiones, como lo dice el verso número 15 de ese capítulo número 11. Pedro dice, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros. No se dan cuenta, como sobre nosotros al principio, el mismo don de lenguas que pasó en el Pentecostés, que eran idiomas, aconteció en casa de Cornelio. No puede haber ninguna diferencia. Pero ahora, esto no está en mis apuntes, pero está en el libro que yo estoy haciendo, que se llama Incrédulo o Creyente. Lucas era el amanuense de Pablo. Hechos se escribe en el año 63. Corintios se escribe aproximadamente en el año 55 al 57. ¿No es así? Lo que quiere decir que cuando Lucas comenzó a escribir Hechos, ya había escrito Corintios. ¿No es así? Ahora bien, ¿cómo es posible que Lucas, siendo el amanuense, el ayudante a escribir del apóstol Pablo, Lucas no recoge una autenticidad del don de lengua en la epístola a los Corintios, escribiéndola antes Pablo y Lucas siendo su compañero? Porque lo que se relata en los Corintios no fue auténtico. Es lo que tristemente hoy estamos viendo. Las lenguas de las cuales la epístola, la primera carta a los Corintios, dan expresión, no tienen nada que ver con el don auténtico de acá.
como a nosotros en el principio. Ellos hablaron idiomas sin estudiar en una academia de idioma. La Biblia nos enseña que las lenguas mencionadas en Hechos 10 fueron sencillamente idiomas como los del día del Pentecostés. Pero hay algo que me llama la atención. En ambos eventos, no hemos llegado al tercero, que es Hechos 19, pero en ambos eventos algo le precedía al recibimiento y a la manifestación del Espíritu Santo. En el Pentecostés ellos estaban unánimes en oración. Ellos no fueron predispuestos a hablar lenguas. Estaban unánimes en oración. Acá en Hechos 10 ellos estaban unánimes también escuchando la palabra del Señor. Oración y predicación, todo parece indicar que es la vía del derramamiento del Espíritu Santo. Como algunos comentaristas declaran ese día de Hechos 10:44 como el Pentecostés del mundo gentil. Fue una experiencia inolvidable para Pedro, que vio que los gentiles les aconteció lo mismo que a ellos en el Pentecostés, pero también en la medida que Pedro predicaba el mensaje, pudo ver cómo la promesa del Espíritu Santo era derramada sobre las personas que Dios iba usando en el camino. Fue un don, fue un regalo, fue algo maravilloso que solamente le proviene a Dios. No estuvo condicionado a quienes ellos eran, no estuvo condicionado a nada, solamente a la gracia de Dios que fue vertida sobre la casa de Cornelio. Entonces, al recibir el Espíritu Santo en nuestras vidas, se nos hace una experiencia inolvidable porque, número 2, el Espíritu Santo en nosotros causa asombro en otros. Pastor, a ver, el Espíritu Santo en nosotros causa asombro en otros. Marca ese punto que es muy importante. Y es verdad, causa asombro. Causa asombro. El judío creyente no podía entender el derramamiento del Espíritu Santo sobre la vida de los gentiles. Para ellos era muy difícil, ni cómo se podía encontrar a un gentil hablando lenguas y glorificando a Dios. Pero aquí hay una lección que yo quisiera que hoy tú aprendieras 100%, no 99.9, sino 100%. Mire, todos nosotros somos lentos para ver las grandes consecuencias de lo que nosotros enseñamos y aprendemos. Muchos de nosotros, ojo, y estoy hablando en primera persona, decimos cosas que ni nosotros mismos creemos, pero preferimos decirla para que otros la crean y apoyar que también nosotros la creemos. Pedro llegó al convencimiento de decir, en verdad Dios no hace acepción de personas porque yo estoy acá enseñando la palabra del Señor. Pero de ahí a recibir el Espíritu Santo parece que hubo una tregua. ¿Saben por qué? Porque nosotros muchas veces no creemos el poder que tenemos. Muchas veces somos o vivimos derrotados por el pecado. Es como tener $1 millón y vivir como un mendigo. Así andan muchos cristianos, profesando tener el Espíritu Santo, siendo esclavos del pecado, viviendo a voluntad del pecado. Así que nos sorprende mucho cuando personas que aceptan la enseñanza y el evangelio son integradas a la iglesia en poco tiempo, aún llevando una vida totalmente bien deprimente. Nos asombra. Claro que te tiene que asombrar, porque no crees en el poder del Espíritu Santo. ¿Qué pasaría si ahora vemos por ahí a 4 homosexuales que dejaron de ser homosexuales?
¿Qué pasaría si se sentara con nosotros uno que fue sancionado, pero que Dios lo libró de pedofilia? Recogemos a nuestros niños. ¿Qué vamos a hacer si entra una prostituta? Las mujeres le van a decir así al esposo: cuidado, porque no creemos en el poder del Espíritu Santo. No creemos que Dios puede cambiar a una persona. Simplemente no creemos. Sí, Pedro dice que en verdad Dios no hace acepción de personas. Pero miren qué aconteció allí. Versos 45 y 46 de Hechos 10. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, o sea, Pedro y 6 más, como bien lo describe el capítulo 11, verso número 15, de 2 a 15, se quedaron atónitos. ¡Wow! ¿Qué pasó aquí, Pedro? ¿Cómo es esto? De que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Se quedaron asombrados, porque ellos pensaban que eran los únicos dignos de recibir al Espíritu Santo, como si Pedro se hubiese portado tan bien con Jesús. Porque no se nos dice que Cornelio negó a Jesús y lo maldijo. Pedro sí lo hizo. Pero la autojusticia forma parte de nuestra naturaleza pecaminosa. No, yo creo que las personas del sur va a ser difícil evangelizar. Mejor vamos para acá, para el norte. Y como ustedes saben, yo soy enemigo de esas cosas. Muy enemigo, porque eso me pone en calidad de blasfemo contra el Espíritu Santo. Estoy segmentando el poder del Espíritu Santo. Estoy dándole poder a ciertas personas y probabilidades de 0 a otras que tienen una condición de vida un poco más escandalosa. No es así el Espíritu Santo. Así somos nosotros, porque les oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Por magnificar a Dios y por recibir el don del Espíritu Santo, ellos estaban asombrados. ¿Saben por qué? Porque pocas veces las cosas resultan como nosotros las esperamos. Voy a enseñar la palabra a casa de Cornelio, pero yo recibí el don del Espíritu allá en el Pentecostés. Fue una experiencia, como dicen algunos pentecostales. Aconteció, Dios fue quien rompió ese molde, porque Él es así. Nosotros creamos moldes, estereotipos, rompiendo estereotipos. Fue el título de un sermón. Pero nosotros, en la medida que Dios rompe, nosotros vamos atrás con una palita construyendo estereotipos, marcando quién se debe salvar y quién no se debe salvar, marcando a qué lugar ir a predicar y a quién le debemos predicar y a quién le debemos hablar del Evangelio y a quién no le debemos hablar del Evangelio. ¿Saben por qué? Porque vivimos haciendo convenio con el Espíritu Santo. Vivimos segmentando su poder. Es verdad, no quiero decirte que es fácil, es difícil. Pero si nosotros condicionamos el Espíritu Santo para cierto sector de la población guayaquileña, nosotros tenemos una defectuosa cosmovisión del poder del Espíritu Santo. Y no es eso lo que Pedro acá nos enseña. Los judíos pensaban que toda la gracia y el fervor de Dios estaba reservado solamente para ellos. Los fariseos pensaban que la verdadera santidad estaba confinada dentro del círculo más estrecho de su propia secta. Y los católicos, quizás respetando a cualquier persona que nos visite hoy, piensan que no necesitan del poder del Espíritu Santo porque todo se logró en la cruz. Y todo se logró en la cruz para darte a ti el poder del Espíritu Santo. Para que por medio de ese poder tú venzas el pecado en la carne. Para que por medio de ese poder tú te conduzcas en vida nueva. Para que por medio de ese poder tú seas luz y seas sal. No para que seas un esclavo del pecado. Así que
La gran verdad que irrumpió la mente de Pedro es que Dios no hace acepción de personas, no solamente porque él visitó la casa de Cornelio, sino también porque sobre los gentiles fue manifestado el don del Espíritu Santo. Pero muchas veces, aún conociendo esta verdad, somos muy lentos para admitir esto. Y muchas veces pensamos que no todos pueden recibir lo que nosotros tenemos. Tenemos una buena familia, tenemos una buena vida en el sentido de que no andamos pecando por ahí como quizás muchos andan, y pensamos hasta cierto punto que yo no soy como ese fariseo o como ese publicano o como ese gentil. No es nuevo eso para Dios. Dios escucha eso continuamente. Pero amigo o amiga, visita que está hoy acá, no es así con Dios. Dios no hace acepción de personas, porque todos estamos destituidos de la gloria de Dios. En lo que hoy estamos viendo, no se manipuló a nadie, ni tampoco se buscó la manera de que tú te apasiones por el poder del Espíritu Santo. Hace algún tiempo yo estuve mirando algo y me di cuenta y me sentí muy triste. Una persona me preguntó, ¿cómo yo sé que tengo al Espíritu Santo? Yo le dije, mira, no le hagas mucho caso a los sentimientos. ¿Cómo yo sé, Pastor Capote, que tengo al Espíritu Santo? Muy sencillo, no es difícil, no es difícil. Cuando tú pecas, ¿qué tú sientes? ¿Tristeza o angustia? Ojo, no me estoy refiriendo a atracar ni a matar a una persona. Esas mentiras piadosas que a veces, ¡boom!, le dan a uno en la cara. ¿Qué placer tú sientes cuando hieres el ego? ¿O solamente pones la puntita nada más? ¿O prefieres que te lo encajen? Cuando tú valoras esas cosas, tú puedes decir que tú tienes al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos convence ¿de qué? De justicia, de juicio y de pecado. A mí nadie tiene que llamarme la atención para no pecar, porque se sobreentiende que yo tengo el poder transformador que me ilumina para que yo no peque. Miren cómo primera carta de Juan, capítulo 2, verso 27, lo describe. Miren qué sencillez. Pero la unción que vosotros recibisteis, si ya la recibí, es que ya la tengo. ¿Cómo es posible que me vuelvan a dar de vez en cuando otro culto más para recibir lo que ya yo tengo? Ya yo lo recibí. No lo tengo no tengo el derecho ni tampoco la motivación para recibir dos veces. Ya yo lo tengo. De él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe que tienes que volver a repetir la misma unción como un cachumbambé. Así como la unción misma os enseña todas las cosas. Unción no es un evento emocional. Hay unción, específicamente, habla del Espíritu Santo en la vida del regenerado. Termina Juan diciendo, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Wow. Le enseña todas las cosas y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. La mentira consiste aquí en que vienen los falsos apóstoles, los falsos profetas y las falsas profetas a decirte a ti de vez en cuando y de cuando en vez, ven para que recibas la unción del Espíritu Santo, sales de ahí, pecas, te revuelcas en el pecado, perdiste la unción, vuelves otra vez a recibir la unción y la vida de las personas son un cachumbambé. Y la Biblia dice, y no es mentira, ya tú la tienes. Lo que muchos no usan ese $1.000.000 que tienen. A veces, y lo digo con carga en mi corazón,
A veces me duele escuchar de creyentes que profesan tener al Espíritu Santo y que no acaban de madurar. Me entristece eso mucho, porque es como que ustedes supieran que yo tuviese $1.000.000 y viva como un mendigo. No tiene sentido. Miren cómo la NTV describe ese versículo, pero un poquito más explícito e entendible. Ustedes han recibido al Espíritu Santo y Él vive dentro de cada uno de ustedes. No dentro de todos, sino dentro de aquellos sobre el cual fue derramado el Espíritu Santo. Así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad, pues el Espíritu de esa unción que vimos en la Reina Valera les enseña todo lo que necesitan saber, y lo que Él enseña es verdad, no mentira. Así que tal como Él les ha enseñado, permanezcan en comunión con Cristo. Tienes al Espíritu Santo, tú no necesitas una doble unción. Tú lo que necesitas es echar a andar el Espíritu Santo en tu vida. Punto, más nada. Muy sencillo. Y Pedro y los demás que fueron con él se quedaron asombrados de que allí estuviese pasando eso. De manera que el Señor estaba por medio de esta manifestación y de este poder sobrenatural. Él estaba derribando la pared intermedia que había entre judíos y gentiles, como Pablo lo describe en Efesios capítulo número 2, versos del 14 al 16. Miren lo que dice Pablo: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Ni judío, ni gentil, ni esclavo, ni libre, ni negro, ni blanco, todos somos uno en Cristo Jesús. Fue una gran sorpresa para esos judíos que pensaban que Dios había excluido del plan de la salvación a los gentiles, ver con sus propios ojos cómo Dios le había otorgado por gracia el don del Espíritu Santo a esos gentiles. Y así como nosotros somos tentados continuamente a excluir a otros que no piensan como nosotros, que no creen como nosotros, que no viven su fe como nosotros, continuamente ya Dios derribó esa pared, pero nosotros andamos con un poquito de cemento y con un poquito de arena. Si tú no piensas como yo, y te dejo allá. Si tú no vives como yo, te dejo allá. Judío, siempre, 100%. No, ya Dios derribó todo eso. Prediquemos el Evangelio, porque el poder de Dios se manifiesta en eso. Tanto fue el asombro que Pedro y los 6 compañeros que fueron con él a casa de Cornelio tuvieron que, miren lo que dice el verso 47 y 48. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Eso es una pregunta retórica. Nada lo puede impedir. Y mandó Pedro a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿Puede haber algún impedimento acá? No. Fueron bautizados. ¿Cuándo? Después que hablaron lengua. Tengo que creer que existe un bautismo de hablar en lenguas también. No funciona así. Una experiencia inolvidable para aquellos gentiles y para los judíos que creían que Dios no los visitaría nunca. Fue una experiencia inolvidable para Pedro en casa de Cornelio ver cómo se derramó el Espíritu Santo en la vida de los gentiles, como también lo fue para los gentiles. Amada iglesia, fuente de gracia, el Espíritu Santo es una de las experiencias
más inolvidable que tú puedas tener en tu vida. Mire, supera una fiesta de cumpleaños. Supera aún el fallecimiento o el día en que falleció tu ser querido. Supera el momento en el que te convertiste en una persona de renombre. ¿Saben por qué? Porque ese día marca tu comienzo en la eternidad. Es una experiencia inigualable. Mi pregunta es, frente a esta experiencia inolvidable, ¿la recuerdas? ¿Recuerdas el día en que fuiste perdonado? ¿Recuerdas el día en el que Dios derramó sobre tu vida el Espíritu Santo? Porque si tú recuerdas esto, la memoria episódica te lo va a hacer recordar de vez en cuando y de cuando en vez, de manera tal que tu vida va a ser como la aurora que va a estar creciendo continuamente. ¿Recuerdas ese día? ¿Vives disfrutando ese recuerdo como si fuera la primera vez en tu vida? ¿Disfrutas la manera en la que Dios continuamente te enseña qué es lo que debes hacer? ¿Lo disfrutas?